Bueno, entonces ahora sí ya vamos a empezar. Damos gracias a Dios porque iniciamos hoy nuestra lección número 8. Ya estamos por terminar, me falta poquito. Y la verdad he aprendido mucho. Yo le doy Uy, muchas gracias a Dios por este contenido que estamos aprendiendo todos acá, porque estamos creciendo ustedes y nosotras como maestras. La verdad le doy muchas gracias a Dios porque me dio esta oportunidad. Pensé que no iba a estar, pero bueno, el Señor me permitió. Y quiero darle gracias a Dios por Alan, por Pedro, por Lucas, por Josué, por Simón, por Gabriela, por Gaby y por la profe Macho, porque he aprendido con ustedes mucho. Entonces, vamos a dar inicio, la profe Maye va a empezar, mientras que nuestros demás compañeros llegan. Sean todos claro, bienvenidos. claro que sí, mi profe. Buenas tardes para todos nuevamente, mis amores, súper bienvenidos. Bienvenidos a los niños que van a ver nuestra grabación después. Bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo iniciamos? O- orando. 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 ¿Y alguien me quiere acompañar en oración? ¿Tú? Listo. Entonces empieza Gaby Mora y sigue Gabriela Carvajal y termino yo. ¿Listo? Entonces inicia Gaby. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este día que nos das, Señor, que hoy ya estamos reunidos aquí, Señor, en esta clase de Club Alma, Señor. Podemos aprender sobre ti, Señor, que no haya ningún problema de conexión, Señor. Que si llega a llover, que no haya ningún problema, Señor, de conexión. Señor, que podamos aprender sobre tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos das y que podamos aprender. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amor, gracias. Sigue Gaby. Padre mío, te damos gracias por este día, gracias porque hoy nos podemos volver a conectar a esta clase. Gracias porque hoy podemos volver a aprender más. Ayúdanos para que aprendamos más sobre el Bach, el niño de Turingia. Ayúdanos y para que cuando terminemos estas clases, las terminemos aprendidas y que sepamos algo nuevo y que también cuando terminemos esta clase, sabremos algo nuevo más sobre Juan Sebastián Bach. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar hoy aquí nuevamente reunidos, Señor. Damos gracias a ti, Señor, por permitirnos ese espacio, porque cada vez más aprendemos de ti, de cómo, Señor, tú te glorificas en la vida de cada uno de nosotros. Y yo te pido, Señor, que hoy seamos tierra fértil, Señor, que todo lo que aprendamos hoy de Bach, Señor, lo que tú nos quieres enseñar, lo podamos, Señor, reflexionar y escudriñar en nuestras vidas, Señor, para que tu propósito, Señor, se cumpla en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí viendo esta clase, de los que la vamos a ver después, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones y que cada palabra tuya, Señor, se quede guardada en nosotros, que la podamos vivir. Y te pido, Dios y Espíritu Santo, que te glorifiques, que seas tú escondiéndonos detrás tuyo, que seas tú delante de nosotros. Ponemos este tiempo, Señor, que seas tú dirigiéndonos, Señor, que seas tú dando las palabras precisas, perfectas y correctas, y el corazón de estos niños y el de nosotras, Señor, dispuesto para aprender cada vez más de ti. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén y amén. Listo, mi. Te voy a poner la presentación, profe, para el Claro inicio. que Bueno, sí. Claro que sí. espérate, yo Bueno, mis escribo y ya. amores, tranquilo. ¿Quién se acuerda que vimos la clase pasada? Glorificar. Glorificar, muy bien. ¿Y alguien se acuerda qué era glorificar? Alabar, honrar, adorar.
Así es. ¿Alguien más? Gabriela Carvajal tiene su manito levantada. ¿Qué nos quieres decir, mi amor? Profe, yo no pude estar en la otra clase porque estábamos en Bogotá en la convención de pastoras. Bueno, mi amor, no te preocupes. Entonces, de una vez vamos. ¿Pero viste la grabación? Todavía no la he visto y tal vez alguno de estos días la voy a mirar y les mando la foto. Claro que sí, bueno, y no importa, igual estamos recordando así muy rápidamente lo que vimos la clase pasada. Y efectivamente nuestra palabra clave era glorificar, que quiere decir alabar, magnificar, honrar en adoración, ensalzar en pensamientos y palabras. ¿Se acuerdan que dijimos que era ensalzar? ¿No? Ensalzar significa elevar con palabras o elogios, quiere decir exaltar, ¿cierto? Y yo les decía que Dios es glorificado cuando su excelencia está por encima de todo, ¿cierto? Cuando nosotros podemos reconocer y podemos dar esa admiración, ¿cierto? Que que Dios merece, ¿cierto? Cuando reconocemos que Dios es soberano, que Dios es único, que Dios es verdadero, allí podemos levantar nuestra mirada al cielo y decir, Señor, gracias, solo lo hiciste tú. Cuando podemos reconocer esa magnificencia que solamente Él puede tener, podemos decir, Dios, gracias, te honro, te alabo, te glorifico y damos esa adoración que solo Él merece, ¿cierto? Listo. ¿Quién recuerda cuál fue nuestro principio? ¿Quién lo lee? Ya. A ver, Gaby, fue nuestro principio? La música que escribe, Sí. la música que se escribe para la adoración que debe glorificar a Dios y transmitir la verdad. Así es. ¿Se acuerdan que la profe Arlet la clase pasada nos decía que hasta las propagandas deberían glorificar? Ah, ¿fue ese todo? Fue la profe Ana Milena, mi Arlet, creo que fue Ana Milena, ¿cierto? Pues así es. Hasta todo lo que escuchamos, la música que se escribe debe ser para la adoración. Y hablábamos que había música que no era tan chévere, ¿cierto? Que había música que no debíamos escuchar, ¿cierto? Porque eso trae también unas consecuencias, ¿cierto? Y todo lo que escuchemos, todo lo que hablemos, todo lo que hagamos, debe glorificar a Dios, ¿cierto? Y transmitir la verdad, ¿cierto? Mi Alan, tienes la manito levantada, mi corazón. Sí, es que yo una vez estaba viendo el partido de Colombia-Panamá, que en el momento íbamos 3-0, entonces Colombia 0 Panamá, y en el partido sale un anuncio que mostraba, o sea, cerveza, pero yo no lo podía saltar porque como era en un televisor tenías que esperar hasta que se acabara. Así que pues tengo cuidado de no verlos y cuando está en YouTube a veces sí se deja saltar. Así es, mi amor, cuando son cosas que están así en vivo y en directo, pues no podemos saltarlas, pero cuando hay cosas que tú ves en YouTube o no sé, en otras de esas aplicaciones, tú puedes saltar eso y está muy bien, mi Alan, te felicito, te honro por eso, porque eres un niño consciente de lo que Dios espera que nosotros hagamos, ¿cierto? Y recordemos que hagamos lo que hagamos. Estemos solos o acompañados, debemos ser personas íntegras. Y una persona íntegra significa que así estemos solitos o solitas, debemos hacer lo correcto porque sabemos que Dios nos está mirando, ¿cierto? Mi Simón, ¿qué quieres decirnos, amor? Del, de como la hojita que se va a trabajar hoy, que es la de los instrumentos, se imprime o se coge la que yo ya tengo aquí con los nombres.
Ya vamos a hablar de eso, mi amor. Estamos en el repaso y ya hablamos de eso. Bueno, Gracias. listo. Listo, mi profe Arlet. Gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Recordamos lo que vimos el jueves de la semana pasada y para los niños que no pudieron estar, entonces les animamos a que vean la grabación. Ya hoy por la tarde subo las dos grabaciones, la de hoy y la del jueves. Bueno, para que lo tengan presente y igual por el grupo lo estamos compartiendo. Y vamos a empezar hoy con con una nueva palabra que vamos a aprender. Eso también es una palabra o lo que hoy vamos a aprender me enseña mucho a mí, ¿sí? Como mamá, como esposa, como sierva de la iglesia, ¿cierto? Entonces, y para responder a tu pregunta, Simón, vamos a utilizar la misma hoja. Lo que pasa es que la vez anterior lo que hicimos fue escribir los nombres. Hoy los vamos a colorear, ¿listo? Mientras que hacemos la lectura, cada uno de nosotros va a ir coloreando los instrumentos de esa hoja. Bueno, mi amor, gracias. Evan. Gracias. Cuéntame, vamos a empezar. Profe, es que dos cosas. Primero es que si puedo leer la palabra clave. Y segundo, que es que el día que nosotros hicimos el tiempo para colorear hojas que nos faltaban, yo coloreé era los instrumentos, Bueno, no pasa nada. porque era la única que me faltaba. No pasa nada, mi amor. Hoy puedes ir haciendo o un dibujo, ¿sí? Para concentrarte en una actividad o simplemente escuchar con atención la lectura que vamos a realizar. Ah, vale, Bueno, profe. entonces lee por favor la palabra clave. Hoy vamos a hablar de una nueva palabra. Evan nos va a hacer el favor de leer esta palabra que hoy vamos a aprender. ¿Cómo dice Evan? Gracias, profe. Palabra clave. Administrar. Conducir y dispensar cuidadosamente la propiedad de otro como si fuera la propia. Muy bien, entonces hoy estamos aprendiendo una palabra que se llama o dice administrar, ¿sí? Y dice que significa, como nos leyó Evan, conducir, dispensar, ¿sí? Y dispensar significa que nos eximen de una obligación, ¿sí? Me ha dispensado nos concede, nos da, nos otorga. Dispensar es que nos ha sido dado, nos ha sido entregado, nos ha sido otorgado, ¿sí? Cuidadosamente la propiedad de quién? De otro como si fuera la mía propia, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar de cómo Juan Sebastián administró, condujo, dispensó, es decir, utilizó, distribuyó esos dones, esas propiedades que Dios le dio a él, ¿sí? Y se las dio para servirles a otros, pero lo hizo como si fuera para Él. Así tenemos que hacer nosotros también. Esto significa administrar, ¿cierto? Entonces, quiero que ustedes piensen en una frase. ¿Qué frase pudiéramos componer con la palabra administrar? Lucas, ¿qué frase podemos componer que incluya la palabra administrar? Cuéntame, Lucas. Eh, no sé qué decir. Mm, Administrar es como, eh, No te preocupes, piénsalo bien y ya me dices. Vamos a armar una y lo frase. Dime, mi amor. y te iba a decir que estoy teniendo mal internet. Ok. Si quieres, cierra tu cámara, mi amor. Gracias.
Y piensa de pronto si puedes armar una frase que incluya la palabra administrar. Pedro, compártenos qué frase se te ocurre que tú puedas armar que incluya la palabra administrar. Ok, em, que Adán y Eva administraron el huerto del Edén. Muy bien, Adán y Eva administraron el huerto del Edén. Kevin, bienvenido, ¿cómo estás? Me alegra verte hoy otra vez. ¿Me Y puedes dar una frase que incluya la palabra administrar? debe administrar con sabiduría. Debo administrar con sabiduría. Muy bien. Gracias, Kevin. Simón, cuéntame. Debo administrar las cosas que Dios me da. Debo administrar las cosas que Dios me da. Perfecto. Gaby, ¿qué palabra, qué frase se te ocurre? Eh, y- administ- yo administro los dones que Dios me va a dar. Muy bien, yo administro los dones que Dios me va a dar. Hola, Vale. Hola, David. Bienvenidos. Otra frase. Una frase que incluya la palabra administrar. ¿Cuál se te ocurre? La tarea que Dios me dio es administrar todo lo que Él creó. Muy bien, la tarea que Dios me dio es administrar todo lo que Él creó. Muy bien, todos sean bienvenidos. Entonces estamos hablando de esta nueva palabra, administrar, conducir, dispensar, utilizar bien, cuidadosamente la propiedad de otro como si fuera la propia. ¿De acuerdo? Eso es lo que hoy vamos a estar viendo en nuestra clase. Y ahora está el principio. ¿Cierto? Este principio nos va a conducir a través de esa palabra clave. Y le quiero pedir el favor a Josué, ¿sí? Josué, ¿podrías leer el principio? Dios otorga a cada uno dones especiales que deben ser administrados para sus propósitos. Muy bien, gracias, Josué. Entonces, miren, aquí está la palabra clave con el principio, que fueron, es parte de una de las frases que ustedes formaron. Dios otorga a cada uno, a todos los que estamos aquí, dones especiales. ¿Para qué son esos dones? Dijo Gaby. Dios nos dio esos dones que deben ser administrados ¿para qué? Para sus propósitos. Entonces, si Dios te dio el don de tocar un instrumento, es para el propósito de quién? De Él, de que lo alabemos, ¿cierto? Si Dios te dio el don de jugar fútbol, porque a todos los niños de este grupo les gusta el fútbol, por lo que veo, si Dios te dio ese don, lo tienes que utilizar para la gloria de Dios, como nos estaba diciendo la profe Maya. Si Dios te dio el don de cocinar y de hacer unas ricas tortas y que, qué delicia esta torta y digamos, me la quiero comer, entonces lo tengo que utilizar ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todos los dones que Dios nos da deben ser administrados, o sea, utilizados. Él nos los ha otorgado, nos los ha dado para que los utilicemos cuidadosamente para sus propósitos. Alan, ¿qué me quieres decir? Pues, por ejemplo, yo a veces practico el piano y también estoy viendo unos videos de guitarra para sacar el cumpleaños feliz. Una vez yo veía entrevista no, sino una invitación que hacían en nuestra iglesia Falcao. Entonces Sí. le preguntaban que si él sentía que eso era un don de Dios, que Dios lo ayudaba, y él decía que sí, porque todos los dones que Dios nos da son para utilizarlos y no para dejarlos quietos sin usar, porque eso es como un regalo de Dios.
Amén, así es. Entonces, si sé escribir poemas, si sé redactar cartas, si sé cantar bonito, si sé tocar un instrumento, si sé hablar delante de las personas sin que me dé pena, si todas esas cosas, ¿quién nos las ha dado? Dios. Y son para sus propósitos, ¿ok? Y ahora vamos a ver el verso bíblico que respalda esto que hoy nos está enseñando Dios y que fue lo que también aprendió Juan Sebastián, ¿sí? Y le voy a pedir a Kevin que me haga el favor y lo lea. Lee la cita bíblica, Kevin, por favor. Bueno, la palabra de Dios dice, sí, Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, use los servidos, sirviéndoos los unos a los otros como buen administradores de la multifor- multiforme gracia de Dios. Muy bien, gracias, Kevin. Entonces, todos nosotros hemos recibido, así sea uno solo, pero hemos recibido un don especial, ¿cierto? Y dice aquí la palabra, entonces ahora úselos. ¿Cómo? Sirviendo los unos a los otros. ¿Cómo? Como buenos administradores. Entonces yo sé barrer bien bonito. ¿Y cómo voy a hacer? Entonces voy a utilizar ese don para servirle a mi mamita, a mi papito y voy a mantener toda la sala de mi apartamento, de mi casa limpia, mi cuarto limpio porque a mí me gusta barrer, ¿sí? No, no necesariamente tienes solo que cantar o tocar un instrumento o jugar un deporte, sino que yo puedo, por ejemplo, tener la habilidad de que barrer bien rápido y que quede bonito. También tengo la habilidad de organizar mi cuarto, de poner toda la ropa en orden, ¿cierto? Cuando mamá nos dice, bueno, camisetas con camisetas, pantalones con pantalones, media, eso también es un don, porque a veces es más fácil hacer una bola y ¡trun! Meter, ¿cierto? Ese es mi caso. Hoy ¿Cómo, mi estaba amor? doblando la ropa y o sea, cerré la puerta del armario y había dejado las camisetas pues hechas casi una bola y Ujú. cuando oigo a mi mami decir, vamos a revisar y yo por dentro pensé, Ay, no, no, me y no, pillaron. y no solo era la canasta de las camisetas y esqueletos, sino de las medias, interiores, gorros, No. y eso pues me tocó doblar toda la canasta casi. Y Bueno. algo que había recién sacado la ropa y ella me dijo, dóblala bien y yo bueno, la doblé ahí y muy pocas quedaron bien. Entonces, si Dios nos da esos dones, también tenemos que utilizarlos, porque hay cosas que se nos facilitan, pero hay otras que no, nos dijo Alan. Ella me mandó y yo metí, y cuando abrió la puerta todo cayó desmayado. ¿Sí? Si tenemos el don de hacer algo rico de comer. Y llegó mi mamá, está cansada porque estaba en la iglesia y estaba en un trabajo con los hermanos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ay, voy y le sirvo una limonada, le comparto un panecito. Esos son otros dones que podemos utilizar. ¿Para qué? Para el beneficio. Decía la palabra que si alguno ha recibido un don especial, úselo, sirviendo los unos a los otros. Y a los primeros que tenemos que servir son a los que están en nuestra casa. El papito, la mamita, nuestros hermanos, ¿cierto? Con los que vivimos, porque son ellos los que pueden ver los dones que hay en nosotros. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar nuestro tiempo de lectura, ¿sí? Recuerden que hoy coloreamos la guía de los instrumentos. Si la tienen coloreada, no hay problema. Dime, Gaby. Profe, pero eh, venga, ya te Dime, mi abro la amor. cámara. Señora, no te escucho, hija. Esta es la hoja. Sí, esa es la que vamos a colorear. ¿Listo? Bueno, Les ahorita le voy voy a a escribir los poner. instrumentos. Bueno, mi amor, voy a poner
la obra, una partecita pequeñita de la obra que tenemos para escuchar hoy de Juan Sebastián. Es pequeña, espero compartir y que se escuche sin problema. Entonces, dime, Gaby, ¿tienes otra pregunta? No, profe. Bueno, mi amor. Alan, Un día les podré tocar en piano minuet. Minuet, puedes Sí, grabarte. otra obra de Juan Sebastián. Puedes grabarte, ¿no? Es más fácil compartirlo así. Bueno, hoy de hecho grabé un video de eso. Bueno, de pronto en el cierre un pedacito se puede compartir. Bueno, vamos a intentar. ¿Me dicen si sí se escucha? Se escucha Gracias. un piquitín pero entrecortado. Todo se escucha bien. No, profe, yo escucho bien.
¿Cómo les pareció? Chévere, ¿cierto? ¿Y le Sí, vieron, Es chévere, más ¿cierto? ¿Le vieron la cara a la señora cuando tocaba? uy, sí, la señora, la Estaba señora muy tocaba tan contenta. rápido. La ¿Sí le señora vieron la tocaba muy expresión rápido. cuando tocaba? Ella estaba tocando, pero cerraba sus ojos, estaba sintiendo la música, ¿cierto? Yo la veía y esa era la expresión de su rostro. Ella no solo estaba tocando así. No, sin manifestar nada. Estaba expresando, ¿cierto? Y eso es administrar. Esos son los dones que Dios nos otorga y deben ser administrados. ¿Para qué? Para su propósito. Entonces, si es un don que Dios nos ha dado, lo hacemos ¿cómo? Con esa alegría, con esa felicidad, con ese ánimo, con esa emoción, que es lo que vamos a ver hoy en la historia de Juan Sebastián. Todo lo que le pasó, pero el Señor estaba con él. Dime, Alan, vamos a empezar la lectura. Pues yo cuando toco me veo muy chistoso, estaba viendo el video y parecía una fiera, ¿Tú pareces una fiera? que estaba todo, no sé por qué, estaba todo serio. ¿Mm? ¿Quién sabe? Bueno, entonces vamos a escuchar, ir Profe, escuchando. Voy a intentar poner la canción de fondo y la profe, lectura ir haciéndola para que profe, ustedes, es, de- es decir que la hoja de hoy tiene que ser igual como la de esta, la de cuál, espera, mi amor, que estaba en... la de la clase de cuando vimos Eso, esta. esa. No es igual, es esa. Si tú ya la terminaste, como le dije a Simón, simplemente lo que haces es prestar atención o hacer otro dibujo. Ah, pero ahí la tienes. Sí, es que esta es la de la clase anterior Ajá. y esta es la que me imprimieron hoy. Ah, ok. Entonces voy a copiarme los nombres de acá, que ya los Bueno, tengo. y la coloreas. Sí, ¿Listo? les iba a decir eso. Voy a dejarlo, se escucha, ¿cierto? Y yo voy a leer. Vamos a escuchar qué pasó con Juan Sebastián. Ahora vamos a qué hacer. A terminar el capítulo número 3. Profe, Dice, si quieres le puedes bajar un poquito al audio del video para que te escuchemos bien. Gracias. ¿así? Un poquito. ¿Le bajo más? Sí, teacher. ¿Ya? Espérate, le bajo acá. Es que está muy duro. Ahí, Allí. ya me escuchan. Ay, Ahí, gracias, Maya. perfecto. Listo, entonces voy a iniciar la lectura. Vamos a terminar el capítulo 3 que la profe Maya inició el jueves. Hoy lo vamos a terminar. Entonces, dice así, Bash, el niño de Turín. Muchas veces durante el servicio de la iglesia, Juan Sebastián seguía tocando e improvisando. Se olvidaba del momento en que debían empezar los coros, lo que desconcertaba a la gente. Tiene que hacer su música más breve, dijeron los directores. Esto no le gustó a Juan Sebastián. Había cada vez más ensayos y esto le restaba tiempo para componer como él deseaba. Sin embargo, permaneció en Arslan durante 4 años tocando el órgano, estudiando y componiendo. Un día decidió pedir a los directores unas cortas vacaciones. Quisiera ir a Lübeck. El gran organista Buste Hut toca allí una música extraordinaria. Muy bien, contestaron los directores, pero lo esperamos de vuelta exactamente dentro de 4 semanas. Qué hermoso estar en libertad otra vez. Juan Sebastián caminaba bajo la brillante luz del sol. Había que recorrer más de 350 kilómetros para escuchar al gran organista, pero él sería compensado con creces. Y en el mapa que vimos inicialmente vimos cómo era Alemania y dentro de ese mapa vemos todos los lugares que Juan Sebastián estuvo visitando.
Entonces, parecía que la marcha nunca terminaría, pero después de muchos días de viaje, llegó a Lübeck y encontró la iglesia de Santa María, donde el gran Buxtehude iba a dar su concierto. Cuando el servicio empezó, Juan Sebastián se inclinó hacia adelante, ansioso por no perder una sola nota. Si algún día pudiera tocar como el maestro y tal vez pudiera estudiar con él, pero no había suficiente dinero, de modo que tendría que aprender lo que pudiera observando y escuchando. Cada vez que tocaba Juan Sebastián iba a escuchar. ¿Cuánto aprendía? Hacía tanto tiempo que no escuchaba tan buena música, lo arrastraba inundándolo de la más grande alegría. 3 meses pasaron con inconcebible rapidez. Él había prometido volver a Aslan en 4 semanas. Se despidió del anciano maestro y empezó el largo viaje de regreso a su casa. Era invierno ya y Juan Sebastián caminaba penosamente entre los grandes montones de nieve que llenaban los caminos. Fue un viaje duro entre el frío y le parecía que nunca iba a llegar a Asdra. Cuando por fin llegó los directores de la iglesia estaban descontentos por haberse quedado 3 largos meses fuera. Pero sabía que nadie podía tocar el órgano tan bien como Juan Sebastián. De modo que él siguió con su trabajo en la iglesia. Se empeñó más que nunca en sus composiciones y su música porque había aprendido mucho del maestro Buxtehude y eso le servía notablemente ahora. Esto es parte de una alegre gabota que escribió Juan Sebastián. Tal vez ustedes puedan encontrar la música y tocar la pieza. Menciona la lectura y hay un grupo de notas musicales que nos indican este canto, la gabota. A corta distancia de Asdran estaba el pequeño pueblo de Mulhausen. La gente de allí había oído hablar de la música de Juan Sebastián y algunos habían ido a Asdran a escucharla. Necesitaban un nuevo director y le pidieron a Juan Sebastián que fuera su director de coro y organista. Juan Sebastián sabía que si se iba a Mulhausen tendría más tiempo para componer y entonces decidió ir a vivir allí con su flamante esposa, o sea que ya se había casado y su esposa se llamaba María Bárbara. Se convino que el pueblo le daría un carro, ya mire todo lo que el Señor lo bendice, le dio un carro para traer todas sus cosas a su nueva casa, además le dan un sueldo y de aparte de eso recibirá maíz, madera y pescado todo el año, puesto a su puerta sin cargo extra. Todo se arregló y pronto Juan Sebastián y María estaban cómodamente instalados en su casita de Mulhouse. El pueblo estaba contento de tener un director tan bueno como Juan Sebastián para la música de su iglesia. Habían pasado varios meses felices en el nuevo hogar cuando un día llegó un mensajero de la corte de Weimar, otro lugar, miren, ya al tercer lugar en este pedacito. Se dirigió a la casa de Juan Sebastián. Erbash, el duque ha oído hablar de tu maestría y desea que vengas a la corte de Weimar a tocar para la familia real tan pronto como sea posible. Juan Sebastián salió corriendo a buscar a María Bárbara y le dice, ¡ay, imagínate, mi buena María, voy a tocar en la corte de Weimar para el duque y su corte. Estaba muy emocionado. Me parece como si fuera ayer que tocaba allí formando parte de la orquesta. Con seguridad que el duque ni se acuerda de mí. Puede ser que se acuerde, Juan Sebastián. ¿Cuándo tienes que ir? Tan pronto como esté listo, pero no será por mucho tiempo. No tardó en emprender viaje en un coche, los caballos trotando sobre los ásperos caminos. La noche que llegó a Weimar, toda la corte se había reunido para escuchar al joven compositor Juan Sebastián Bach. Se adelantó e hizo una reverencia a los nobles huéspedes, se sentó al clavincémbalo, que era un pequeño piano, y empezó a tocar.
Todo el mundo seguía atentamente su música. El duque se inclinó hacia adelante y miró fijamente a Juan Sebastián. Era un caso extraordinario. Nunca nadie había tocado tan bien en su palacio. Cuando la música terminó, mandó llamar a Juan Sebastián y le dijo, mi querido Bach, debe ser el mismo joven que tocaba en mi orquesta hace apenas unos años. Tus composiciones me han deleitado. Me gustaría que vinieras a vivir aquí, que fueras el organista de mi corte. Imagínese otro lugar. Ser el principal organista de la corte real de Weimar. El duque esperaba una contestación. Os agradezco el honor, señor. Hablaré al pueblo de Mulhausen de vuestra amable oferta. Y seguramente me permitirán retirarme. Trataré entonces de venir a Weimar lo antes posible. María Bárbara, su esposa, se puso contentísima cuando Bach le habló del nuevo puesto en la corte real y en unas pocas semanas se habían trasladado a Weimar. Fue donde se instalaron cómodamente. Fueron muy felices en este hermoso lugar en el cual vivieron durante 9 largos años. Juan Sebastián y los hombres de la orquesta tenían muchas obligaciones. Además de dar conciertos, debían atender al duque, a veces eran lacayos, cocineros o cazadores. En ocasiones especiales vestían con brillantes trajes húngaros y servían al duque y a sus huéspedes en los banquetes reales. Pero el trabajo más importante de Bach era escribir música, que se tocaba y se cantaba en la campilla de la corte. Las gentes del pueblo se alegraban mucho cuando se les hacía saber que podían escuchar un concierto de Juan Sebastián Bach. Se apiñaban en la pequeña capilla para escuchar la música de órgano y las grandes cantatas que él había escrito. Año tras año, Bach se hacía más conocido por todo el país. ¿En dónde? En Alemania. Se decía que solo otro compositor alemán podía igualarlo, y este se llamaba Handel, me imagino que se lee así, y se había ido a vivir a Inglaterra. Este pequeño musete fue escrito por Bach para imitar el sonido de las gaitas, y también hay unas notas que indican el musete, que es otra composición. El organista privado del rey de Francia estaba de visita en Alemania por ese tiempo. Se llamaba Marchand. Los franceses lo consideraban el más grande organista y tocador de clave del mundo, pues él era el que ejecutaba en las principales iglesias del país. Fue a Dresden y se presentó en la espléndida corte del rey Fernando Augusto, donde esperaba admirar a todo el mundo con su música. El rey y los miembros de la corte real estaban muy satisfechos de tener como huésped a notable organista francés y pasaban largas veladas escuchando su música. Tienes que oír a nuestro gran músico alemán, Juan Sebastián Bach, dijo el rey Augusto de Marcha. De pronto se le ocurrió al rey una idea, como no se le había ocurrido antes. Debía haber un torneo entre estos dos músicos. ¿Cuáles? Juan Sebastián Bach y el que mencioné anteriormente. Marcha, Señora, marcha. Marshall, exacto. Y se envió a toda prisa un mensajero a Weimar para invitar a Bach a tocar con el famoso Marshall. A Bach le gustaban las aventuras emocionantes y se apresuró a trasladarse a la corte del rey en Dresden. Y hasta aquí, digamos hoy. ¿Listo? Entonces, acabamos de escuchar, de ver qué pasa con Juan Sebastián. Increíble, ¿no? Todo lo que pasó, ¿sí? Pasó de una ciudad a otra ciudad a otra ciudad, de un trabajo a otro trabajo, siempre con el propósito de querer aprender, de querer crecer, de querer componer. Muy bien, Pedro, está muy bonita tu hoja. Entonces, vamos a ver en la presentación.
Bueno, esta fue la parte que estuvimos haciendo de la lectura. Y aquí está lo que debemos poner en el organizador gráfico. Nosotros hicimos este organizador, pero no recuerdo si lo completamos. ¡Ay! Se me corrió. Este. ¿Te acuerdan que hicimos el gozo de la música? Y nos quedó el último pedacito para poner el versículo. Se llama el estándar para seleccionar y apreciar la música, que es lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Y el verso dice, eso es lo que tenemos que anotar en ese espacio. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Y en otra versión dice, en esto pensad. Filipenses 4:8. Si ustedes ya tomaron nota, porque a mí me parece que yo se los compartí, y ya está, no hay necesidad de completarlo. Pero si no han tomado nota, deben poner este verso bíblico en este espacio donde la flecha nos está señalando. En el organizador, el gozo de la música. Simón, dime qué pregunta tienes. Lo mismo que están comentando, yo iba a preguntar que si eso ya no lo habíamos escrito, porque yo ya lo escribí todo. Sí, yo me acuerdo que lo compartí. Si ya lo tienes, no hay problema, solo para los que no lo tienen, mi amor. Gracias, profe. Bueno, bueno. Listo, entonces, Profe, yo también tengo ese y ya escribí. perfecto, muy bien. Entonces los que no tienen, les vamos a dar un minutico para que copien. Mientras yo sigo coloreando acá. Exacto, Estoy terminando de escribir y colorear. exacto. Y quiero que me digan cómo les pareció esta parte de la historia de hoy, los que no tienen que Bien, escribir. ¿Cómo te pareció lo que va transcurriendo de la vida de Juan Sebastián Bach, Gabriela? ¿Cómo lo ves? bien. ¿Sí? Una historia de aventura. Una historia de aventura, Me ¿no? gustan las historias con aventuras o que pasa algo. Ajá. Y en esta porción del capítulo 3 vemos cómo él pasa de un lugar a otro, de un trabajo a otro, estaba soltero y luego ya está casado Sí viajó mucho. y viajó mucho, ¿cierto? Y a veces eso era lo que el Señor quería, utilizarlo allí en Alemania. En Alemania estuvo por varias partes, ¿no? Estuvo en Ardan, en Weimar, en Mulhausen y Eisenach. Todos estos lugares estuvo Juan Sebastián, ¿cierto? Aprendiendo, estudiando, trabajando, tocando el piano, dirigiendo el coro. Eso era un trabajo bastante grande. ¿Algún otro que diga cómo le ha parecido la historia o la parte de lo que hoy vimos de Juan Sebastián? A ver, Simón, cuéntame. ¿Cómo te pareció? La segunda mejor clase. ¿Sí? ¿Te pareció? Muy chévere, ¿cierto? A mí también, yo también ayer leí el capítulo para poder saber de qué íbamos a hablar y repasar. Y decía, esta historia es muy interesante, o sea, no es una historia aburrida, sino es una historia chévere, dinámica, que uno decía, ay, mire se fue y salió para allá y luego para el otro lado. Y todo eso, en todo eso estaba el Señor. Si se dieron cuenta que Él no solamente decía, ah, no, yo soy músico, sino que siempre tenía un trabajo esforzado. Ah, bueno, entonces cuando llegó a la corte del duque, entonces trabajaba para él, decía que pudo ser como su lacayo, es decir, como su sirviente, estuvo para él en las fiestas. Su trabajo más importante sí era tocar el piano y dirigir el coro, eh, componer, pero también tenía otros oficios y eso no dejaba de lado lo que era más importante, que era el don que Dios le había dado. Pedro, dime qué piensas tú. Gracias, Simón.
Dime, Pedro, abre el micrófono, es que no te escucho. Ah, bueno. Bueno, que esta clase a mí me gusta mucho porque en realidad a mí me gustan mucho las biografías, todas las historias de aventura, todas esas historias a mí me gustan. Ajá, gracias, Pedro. Sí, es muy interesante. A mí me llamaba mucho la atención, profe Maye, o sea, conocer la historia de otros personajes y que uno dice, ay, es que yo soy la que vivo esto. Y cuando uno dice, ah, no, no, soy solo yo. Hay más y más y más que viven cosas parecidas. A mí me gustan mucho Así esas es, películas. así es mi profe. La de Martín Lutero. La de Martín Lutero uno también queda, porque es una historia de aventura. Yo ya me he visto la película real y animada. Ah, bueno. ¿Qué, profe? ¿Qué me decías? Gracias, Gaby. Que uno a medida que va escuchando y va leyendo y se va sumergiendo en esta historia tan interesante, cuando uno me da mucha emoción ver la cara de los niños cuando uno les dice, y hasta aquí llega la lectura del día de hoy. Ay, no, ellos empiezan, ay, no, porque es tan emocionante. Que de verdad uno dice, ay, yo pensé que era a mí sola la que me estaba pasando. Y uno diría, digamos, en la lectura de hoy, pero Sebastián va con semejante, con qué organista tan fabuloso, y también Lacayo Ujú, ¿cierto? Entonces, ahí Dios también utiliza todo eso para que recordarnos mm. que no se nos pueden subir las ínfulas, sino que los dones y talentos que Él nos ha dado, las debemos poner también a servicio, ¿cierto? Sí, profe, gracias. Valentina, ¿qué quieres decir, Vale? No, pues, profe, que la clase estuvo chéverísima. Bueno, esta fue la primera clase que, la mejor, la primera clase que más me gustó. Bueno, mi amor, gracias. Lucas, cuéntame, Luquitas. Ya terminé de escribir. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a ir a las preguntas de razonamiento. Vamos a intentar responderlas. Tenemos 10 minuticos para terminar. Gracias, Lucas. Entonces, vamos a ir preguntando. Por ejemplo, Gaby Mora. Gaby, ¿acuerdas cuál fue el principio que hablamos hoy? Con tus palabras. No tienes que decirlo como decía, sino cuál fue el principio. No la palabra clave, sino el principio. ¿Te acuerdas que Dios nos da qué? Dios nos da qué, Gaby. Dones, Ah, muy bien. ¿Y para qué son esos dones? Para guardarlos en una caja y botarlos por allá. no para administrarlos. Para administrarlos. ¿Y te recuerdas qué es administrar? Que también lo vimos. ¿Qué era administrar? ¿Te acuerdas? ¿Qué tienes que hacer con esos dones que Dios te dio? Es guardar, o sea, es utilizarlos Muy bien. como cuando Dios te da sus dones y esos dones son de Él y una persona te da algo que te lo presta, por ejemplo, y luego tienes que devolvérselo. O sea, tú lo cuidas como si fuera Tuyo, pero tuyo, después pero dices, después lo devuelves muy al dueño. muy bien, Gaby, perfecto. Esa es la palabra. Dios le dio unos dones a Gaby, ¿cierto? ¿Quién se los dio? Dios. Y ella los va a utilizar, pero luego van a ser, como nos dijo la profe al principio, para glorificar a Dios. Y cuando Él vuelva, le vamos a decir, mira lo que tengo, lo que hice con los dones. Alan. Describe cuáles son tus talentos, Ala, cuáles son tus dones. Esa es la segunda pregunta. Es muy fácil. ¿Y cómo los estás administrando para alabar a Dios? Cuéntame, Ana. Por ejemplo, mis dones son dibujar, Ujú. eh, la música, el origami, leer, ¿Y cómo los los estás idiomas, utilizando para pin- glorificar a Dios? A ver. mm,
¿cómo las estoy utilizando para glorificar a Dios? Por ejemplo, yo toco el piano para Dios, yo hago dibujos que no sean incorrectos o vulgares. Ajá. También yo escucho música cristiana de la iglesia, Sí. como por ejemplo Victoria o Desciende. También, Bueno. ¿qué más hago para Dios? Y más adelante yo quisiera ser arquitecto. Bueno, vamos a orar porque el Señor dirija todos esos planes y esos dones. Listo, Evan Manuel dice, la otra pregunta, eso lo leímos también. ¿Cuál fue el método de aprendizaje que Bach utilizó para desarrollar el arte de tocar el órgano? ¿Se acuerdan? En la lectura decía, ¿lo recuerdas, Evan? Profe, es que yo quería contestar pregunta, ¿Cuál? Esta que te estoy la diciendo. pregunta que dijo Alan. Bueno, respóndeme, ¿cuáles son tus dones y cómo los estás utilizando? Vale. Em, Mis dones son las manualidades, la música, cantar y poemas. Bueno, ¿y cómo los utilizas para darle gloria a Dios? Eh, Como dijo Alan, canto canciones para Dios y también hago poemas para Dios y himnos para Él y, y con las manualidades hago manualidades que enseñen de la palabra de Dios. Bueno, gracias, Evan, por tu respuesta. A ver, de pronto, Pedro, ¿te acuerdas, Pedro, cuál es el método de aprendizaje que Bach utilizó para desarrollar su arte, el de tocar el órgano? ¿Recuerdas? Eh, Pues me parece que utilizó el método de que él veía y aprendía, veía a los maestros más experimentados, veía cómo tocaban e intentaba aprender más sobre ellos. Muy bien, Pedro, perfecto. 10. Ese era el método porque decía que él no podía pagarle a los maestros, ¿cierto? Él no podía pagarles porque no tenía dinero. ¿Le tocaba qué? Observar, dijo Pedro. Y a veces a nosotros también nos toca. Y esa es una forma muy buena de aprender. Observando y repitiendo el ejercicio para así poder ir aprendiendo. Por ejemplo, en manualidades nos dijo Evan, eso es una forma que podemos enseñarles a otros. Esa es una habilidad mía. Entonces yo puedo mostrarle y decirle, mira. Vamos a hacer esto, dobla por aquí, haz por allá, corta, pega, pero que yo esté dispuesta a enseñar y a aprender también. Ahora, Simón, que tiene su mano levantada, dice, ¿qué cualidades de carácter demostró Bach a medida que pasaba de su adolescencia a su adultez? ¿Tú cómo ves que era el carácter de Bach así, todo, ay, no, es que no tengo plata? ¿O era esforzado? ¿Cómo lo ves? A ver, cuéntame. Muy esforzado y siempre quería aprender. Siempre quería aprender. Muy bien. ¿Sabes qué otra cosa, Simón? Bas fue un niño muy esforzado, pero también fue un niño que no tuvo, o sea, como que, ¿cuál sería la palabra? Ahora se me olvidó. Profe Maye, tú que sí sabes más. Una palabra, sí, que tiene que ver con que no, o sea, como que las circunstancias. No lo detenían. Él decía, por ejemplo, quiso estudiar y ¿cuánto le tocó caminar? Se Para retaba, poder. profe, se esforzaba, se retaba. Exacto, sí. Entonces es muy importante que eso lo aprendamos nosotros, ¿sí? Muchas cosas de las que nos gustan. Puede ser que no lleguen tan fácil, que papá y mamá no puedan decir, no, es que no tengo esa plata, hijo, no te puedo poner en ese curso, no puedes aprender eso ahora, no tenemos el dinero,
o no te puedo comprar eso o aquello. Pero eso no quiere decir que esas circunstancias no nos enseñen y no nos formen. Esas circunstancias difíciles, como lo hizo con Juan Sebastián, nos fortalecen, ¿sí? Nos hacen esforzados, nos hacen... ¿Cuál fue la palabra que dijiste tú, Simón? Esforzado, que le gusta También. mucho aprender. Exacto, muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros tener en mente. De pronto, no puedo hacer lo que yo quiero en este momento, pero Dios tiene un plan para mí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a esforzar. Siguiente. Dice, ¿por qué estaba emocionada Vash con el ofrecimiento de trabajo del duque de Weimar? Joshua Carrillo tiene la manito levantada, pero no lo veo. Dice, ¿por qué está emocionado Bash con el ofrecimiento de trabajo del duque de Weimar? ¿Recuerdan ustedes? ¿Algún otro que recuerde por qué está emocionado? Bash, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué podía hacer allá de diferente? ¿Qué iba a poder hacer que no estaba pudiendo hacer en su trabajo? Em, espéreme. Yo creo que él podía componer más. Podía componer más. Muy bien. ¿Algo más, Simón, que quieras decir? Ah, no, ya bajó la manito. Componer. Ok, entonces él lo que quería era tener tiempo ¿para qué? Para poder Profe, componer. Dime, él está emocionado porque le dejó tocar en el coro. lo dejó tocar también en el coro, qué chévere, ¿no? Iba a poder ya tener un lugar, era un lugar especial, con el duque, ya estaba feliz porque estaba como mejorando en todas las situaciones, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar. Gracias, Vale. Gracias, Simón. Gracias, Pedro. Alan, dice, describe el timbre del clavencéfalo y dilo lo que te gusta más al respecto. O sea, ¿a qué se parece el clavencéfalo a hoy? El, el piano de cola, de pronto. Ah, sí, al piano de colo. ¿Y qué te gusta? ¿Cómo te pareció lo que escuchamos hoy? Muy chévere porque el piano de cola suena como el clavicordio. Ayer Ah, estuve mirando unos videos del clavicordio y es como un piano pero con cuerdas, como un arpa parecido y tú sí. escuchas y suena así. Por eso me gusta el piano con cola más que el normal, la organeta. Ah, Eso es lo que me gusta que ahora se llama piano de cola, pero en ese tiempo era el clavicémbalo. bueno, gracias. Joshua dice, ¿cuál es el tipo de música que te gusta? Y piensa si ese tipo de música que tú elegiste es adecuado, tiene un contenido adecuado, moral, especial de acuerdo a lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué tipo de música te gusta, Joshua? Abre tu micrófono. Bueno, a mí me gusta una música como de cosas de míos, a la Z, esas cosas esas son mis músicas, o a veces las músicas de alabanza, de oración, Muy o a bien. veces músicas de piano, a veces. Bueno. Entonces tenemos que, gracias Joshua, no, la música que escuchamos debe mostrar lo que hay en nuestro corazón. Y el versículo que hoy estábamos tomando nota hablaba de eso, ¿cierto? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensar. Y el último dice. Explica con tus palabras por qué el estándar del libro de Filipenses, que era lo que yo les estaba diciendo, nos ayuda a hacer las elecciones
saludables, las adecuadas elecciones en cuanto a la música, las películas, la literatura, es decir,